Muy buenos días a todos mis hermanos y hermanas en Cristo. Estoy gozosa, contenta, alegre de poder iniciar esta nueva etapa del aprendizaje en la asignatura Introducción al Mundo de los Sordos, ciclo 2. Ya estamos en el ciclo 2 y queremos a través de la Fundación darle a ustedes esta bienvenida y poder decirles que comenzamos esta nueva etapa de aprendizaje, de ingresar, introducirnos al mundo de las personas sordas y entender muchas áreas que hasta hoy día quizás muchos de ustedes aún no conocen, y que es necesario poder prepararnos, es necesario poder aprender, es necesario poder ir analizando cada una de las áreas que nos llevan a conocer este mundo de los sordos. Hoy iniciamos junto a esta asignatura una puerta que nos llevará a comprender más profundamente la realidad, poder conocer también en este mundo la cultura, también sus costumbres y con mayor énfasis sus derechos. Los derechos de las personas con discapacidad auditiva en nuestro país, en Chile. No es solo un estudio académico de saber que las personas con discapacidad auditiva en Chile necesitan y tienen también derechos a los cuales nuestro país y cualquier país en cualquier lugar deben respetarles. No es solamente poder entender lo que significa estas costumbres, sino también el poder prepararnos para ser y poder llegar a ser ministros de la palabra de Dios. La palabra del Señor nos lleva a meditar en el libro de Proverbios, capítulo 31, del verso 8 al 9, y quiero que presten mucha atención a este pasaje de la Escritura que nos habla, nos insta y nos hace un llamado de alerta frente a lo que es necesario que prestemos atención como hijos de Dios. Dice allí en Proverbios 31, 8 y 9, dice: abre tu boca por el mudo, juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Sin duda, Dios nos está llamando a ser defensores de aquellos que muchas veces no han sido escuchados. Y en este caso, literalmente, a aprender a comunicarnos con ellos de una manera distinta, a través de un idioma distinto que es la lengua de señas chilena. Una lengua de señas que usted y yo ya comenzamos a aprender, que ya iniciamos, ¿verdad?, esa etapa del aprendizaje de la lengua de señas, y es por medio de la cual nosotros vamos a poder entrar a este mundo de los sordos y conocer cada una de las etapas y de las áreas que ellos tienen y que son en muchos casos distintas a la nuestra. También entendiendo con respecto a los derechos legales que esto significa, es de alta importancia conocer el marco legal que respalda sus derechos de igualdad, la educación, el trabajo y también la vida plena. Debemos luchar porque todos seamos iguales. Dios no hizo discriminación de personas y debemos lograr la igualdad. Debemos lograr también y luchar junto a ellos para que tengan una educación igualitaria con respecto a nosotros los oyentes. Es que aún en el área laboral también puedan tener acceso y que en todo sentido, de forma integral, en una vida plena, puedan ellos también llevar una vida conforme a los propósitos y a la voluntad de Dios. En esta asignatura se conecta directamente con sus clases de lengua de señas y también se conecta directamente con sus clases de misiones. Porque nuestro propósito no es solo conocer leyes y culturas, sino también prepararnos como misioneros facilitadores del Evangelio para llevar las buenas nuevas a la comunidad sorda en su propio idioma y en igualdad de condición. El objetivo general
de esta asignatura y de este módulo es analizar el marco legal y normativo que antecedió a la Ley 20.422 en Chile, identificando de esta manera sus avances, limitaciones y el impacto que tuvo en la inclusión de personas con discapacidad, especialmente en el ámbito educativo. Por lo tanto, conocer la legalidad lo vamos a ir haciendo clase a clase, pero en esta ocasión y en esta primera clase vamos a estar mirando, observando y analizando qué sucedió antes de la ley 20.422. Ya pronto vamos a estar hablando de esta misma ley, pero vamos a introducirnos un poco a este mundo, qué sucedió antes, qué normas rigen o rigieron en ese momento antes que llegase esta ley 20.422. La inclusión de las personas con discapacidad en Chile, podemos nosotros visualizar algunas de ellas, y la inclusión de las personas con discapacidad en Chile no siempre estuvo regulada bajo un enfoque de derechos humanos. Antes de esta ley que mencioné hace poco, 20.422, que fue dictada en el año 2010, existieron normativas que fueron marcando un camino gradual hacia la integración, especialmente en la educación. Entre ellas se destaca la ley 20.422, que ya fue mencionada, ¿cierto? Pero antes de esta ley se destaca el decreto 490 del año 1990. Este decreto fue pionero en la integración educativa. También encontramos la ley 19.284, que buscó la plena integración social. También encontramos reformas y decretos posteriores a esta ley, que estas normas sentaron las bases para la ley 2422, aunque son limitaciones, ya que muchas veces se sentaron más en la asistencia y subsidios que en la igualdad plena de oportunidades. Con respecto al desarrollo de este tema, vamos a estar mirando el decreto 490 de 1990, que fue este decreto emitido por el Ministerio de Educación de Chile. Establece normas para la integración de los alumnos con discapacidad en establecimientos educacionales comunes, marcando un hito importante en la educación especial al promover la inclusión. Este decreto fue pionero en regular la integración del estudiante con necesidades educativas especiales en escuelas regulares. Se define la integración, primer paso formal hacia la integración educativa. Busca que los estudiantes con discapacidad se desarrollen en entornos de aprendizaje lo más similares posible a los de sus compañeros sin discapacidad. Establece normas. Regula aspectos como la necesidad de proyectos de integración educativa, la contratación de personal especializado y la educación de programas de estudio. Permitió la admisión de estudiantes con discapacidad en escuelas regulares. Fomenta la inclusión. Busca ofrecer opciones educativas a personas con discapacidad en entornos regulares, promoviendo su desarrollo integral y su participación como sujetos de derecho. Tiene un enfoque progresivo. Se busca una integración gradual y adaptada a las necesidades de cada estudiante. Se complementa con otras normas, como la Ley de Inclusión Escolar en el año 2015. En resumen, este decreto de 1990, el 490, fue un paso fundamental para avanzar hacia una educación más inclusiva en Chile, sentando las bases para la integración del estudiante con discapacidad en el sistema educativo regular. ¿Tiene limitaciones? Sí, claro que las tiene. ¿Cuáles son estas? Se trataba más de inserción que de inclusión, ya que las adaptaciones curriculares eran mínimas y dependían de cada establecimiento. La inclusión es un proceso que garantiza la participación plena y equitativa de todos, valorando la diversidad, mientras que la inserción es el acto de introducir a alguien en un contexto existente, sin necesariamente asegurar su integración. También tenemos la ley 19.284 del año 1994,
Esta buscó la plena integración social. Antes de los años 90, la discapacidad en Chile era vista principalmente desde un enfoque médico-asistencialista. Las personas con discapacidad eran consideradas sujetos de caridad o de rehabilitación, más que de ciudadanos con cierto derecho. Las personas con discapacidad eran consideradas por el gobierno de Patricio Aylwin, representó un camino relevante, ya que fue la primera ley integral orientada a la integración social de las personas con discapacidad auditiva. También vemos que el objetivo principal de esta ley buscó promover también la plena integración social, lo que se tradujo en avances en distintos ámbitos. Creación de FONASIS como Fondo Nacional de la Discapacidad, el impacto y evidencias en la sociedad chilena. En este caso, con respecto a la salud, garantizó acceso a programas de rehabilitación física y funcional, impulsó la provisión de ayudas técnicas como sillas de rueda, prótesis, audífonos, dio origen a programas estatales de atención a centros de rehabilitación. En el área de la educación, reforzó la posibilidad de que estudiantes con discapacidad pudieran integrarse a escuelas comunes. Reguló la creación y financiamiento de escuelas especiales. Entregó también lineamientos para la elaboración de planes de apoyo pedagógico. En el área del trabajo, fomentó la capacitación laboral de personas con discapacidad. Promovió la inclusión en el ámbito laboral mediante convenios con empresas y organismos públicos. Estableció también la prohibición a la discriminación en el acceso al empleo, aunque sin cuotas obligatorias. Incorporó la obligación de la accesibilidad en obras públicas en edificios de uso público. Recomendó normas técnicas en transporte y urbanismo, aunque su aplicación fue lenta y desigual. Creó también el Fondo Nacional FONADIS, como estábamos allí mencionando. Uno de los avances más concretos en esta ley fue la creación del fondo, organismo público encargado de diseñar y coordinar políticas de inclusión. Administraba fondos concursables para proyectos de rehabilitación, capacitación e inserción laboral. Apoya la entrega de ayudas técnicas a personas de escasos recursos. En FONADIS se convirtió en el antecesor de lo que es actualmente CENADIS, que en el 2010 nace CENADIS, creado posteriormente con la Ley 20.422, que le dio un enfoque más amplio a estos derechos. El impacto y evidencia de la sociedad chilena, podemos decir que entre el año 1995 y 2005, FONADIS entregó más de 250.000 ayudas técnicas como audífonos, prótesis, bastones, etc., beneficiando principalmente a personas de bajos ingresos. En educación, el Mineduc reportó que gracias a la Ley 19.284 y sus programas asociados aumentó la matrícula de estudiantes con discapacidad en escuelas regulares, aunque seguía siendo menor al 1% en el 2004. En accesibilidad, algunos municipios comenzaron a implementar rampas, señalética, inclusiva, pero su alcance fue limitado y dependió de la gestión local. Con respecto a las limitaciones de la ley, aunque representó un avance, la ley 19.284, hubo enfoque asistencialista. Se centraba en otorgar beneficios más que en reconocer a la persona con discapacidad como titulares de derecho. Desigualdad territorial. El acceso a beneficios dependía mucho de la región y del municipio. En el área de educación segregada se reforzó la existencia de escuelas especiales, lo que dificultaba la plena inclusión en escuelas regulares. Carecía de obligatoriedad laboral. Si bien promovía la capacitación, no estableció cuotas de empleo obligatorias, lo que retrasó la inclusión laboral casi realmente fue introducida con la ley 21.015 que se dictó en el año 2018. La fiscalización también muy débil. Las normas de accesibilidad muchas veces no se cumplían en la práctica. Podemos concluir que esta ley
19.284 fue un punto de partida clave en Chile para la integración social de las personas con discapacidad. Su mayor legado fue la creación de FONADIS, la introducción de beneficios de salud, educativo, trabajo y accesibilidad, y la visualización de estas temáticas en la agenda pública. Sin embargo, su alcance estuvo limitado por un enfoque asistencialista y por la falta de obligatoriedad en políticas de inclusión. Fue, en muchos sentidos, una ley de transición que permitió abrir el camino hacia un marco normativo más sólido. Esta ley 20.422 en el año 2010, que consolidó el enfoque de la igualdad de derechos y creó lo que hoy conocemos por CENADI. Punto de partida clave en Chile. También podemos determinar el decreto exento 1300 en el año 2002. Este decreto aprueba planes y programas de estudio para estudiantes con trastornos específicos del lenguaje, lo que se conoce por TEA. A inicios del año 2000, en Chile estaba un proceso de modernización del sistema educativo y de búsqueda de mecanismos que permitieran la inclusión parcial de estudiantes con necesidades educativas especiales. Hasta este momento, la mayoría de los niños con dificultades de la comunicación eran derivados a escuelas especiales de lenguaje sin acceso a una educación común. Este decreto fue una respuesta normativa a esta situación, enfocándose en los trastornos específicos del lenguaje, uno de los diagnósticos más frecuentes en la edad preescolar. El avance en reconocer la diversidad educativa en nuestro país tenía varias razones. Primero, reconoció por primera vez a nivel normativo que existían necesidades educativas especiales que requerían ajustes curriculares diferenciados. Estableció un marco oficial para las escuelas de lenguaje, fortaleciendo un rol en la preparación de niños con TEL para ingresar a la educación básica. Abrió paso a la idea de que la educación debía adaptarse al estudiante y no al revés, principio que luego influiría en políticas inclusivas más amplias. Aumentó la cobertura entre el año 2002 y el 2008. Se multiplicaron las escuelas de lenguaje subvencionadas, llegando a cerca de 60.000 niños atendidos anualmente según el Mineduc en el año 2008. Esta información es del año 2008. Las evidencias de su impacto podemos decir que fue un crecimiento en la matrícula. A partir de este decreto, el Mineduc comenzó a financiar directamente las escuelas de lenguaje. En el 2003 habían 250 escuelas de lenguaje aproximadamente, mientras que ya en el año 2010 superaban las 1.000 instituciones en el país. Los niños beneficiados. Se estima que 1 de cada 10 niños preescolares en Chile presentaba en ese entonces TEL, según el Mineduc del 2006, por lo que este decreto permitió atender a un grupo muy amplio de la población infantil. Preparación también para la inclusión. Muchos niños que pasaban por escuelas de lenguaje y lograban posteriormente integrarse a la educación básica regular con mejores herramientas comunicativas. Favorece el desarrollo del lenguaje oral en niños entre 3 y 5 años. Entrega lineamientos curriculares adaptados que combinaran estimulación lingüística, cognitiva y social. Permite la integración de estos estudiantes en el sistema escolar regular en niveles posteriores. ¿Cuáles son las limitaciones que encontramos en este decreto? Enfoque parcial. Solo se centró en estudiantes con TEL, dejando fuera otras discapacidades, la auditiva, motora, visual, intelectual. Carácter remedial. Se entendía como un espacio temporal de corrección antes de la escuela regular, lo que mantenía cierta lógica de segregación. Falta de continuidad. Una vez que los niños salían de la escuela de lenguaje, no siempre había seguimiento ni apoyo especializado en la educación básica. El sobrediagnóstico. Con el financiamiento estatal asociado al TEL, algunos especialistas y escuelas fueron cuestionados por diagnosticar a más niños de los que realmente lo requerían para acceder a subvenciones. También encontramos en el hito, ¿verdad?, intermedio en el camino hacia la inclusión en Chile. Con respecto a este decreto 1300,
1300, presentó un avance concreto en la atención a la diversidad, al reconocer oficialmente que existían estudiantes con necesidades educativas especiales que requerían apoyo diferenciado. Sin embargo, su alcance fue limitado al ámbito del lenguaje y no abordó de manera integral la discapacidad. Más que inclusión plena, ofreció una respuesta parcial remedial, que si bien benefició a miles de niños, evidenció también la necesidad de un marco legal más amplio y transversal, que llegaría años después con la Ley 20.422. También nos encontramos con la Ley 20.201, antes de la Ley 20.422. Esta ley modifica la legislación sobre las subvenciones a establecimientos educacionales. Las políticas previas, como la Ley 19.284, que ya las revisamos, y el decreto 1300, que también lo acabamos de informar, habían reconocido algunos grupos específicos, como por ejemplo estudiantes con trastorno específico del lenguaje, pero el problema central era el financiamiento insuficiente para garantizar apoyos especializados en las escuelas regulares. La Ley 20.201, promulgada en el año 2007, durante el gobierno de Michelle Bachelet, respondió a esta necesidad, modificando el sistema de subvenciones escolares para dar un tratamiento diferenciado a estudiantes con necesidades educativas especiales. En el avance en el sistema educativo podemos también encontrar la discapacidad intelectual, la discapacidad visual o auditiva, trastorno del aprendizaje y del lenguaje, trastornos emocionales o de conducta. Se implementó en ese entonces el PIE como modalidad central de atención, permitiendo que miles de estudiantes recibieran apoyos en la educación común. Con esta ley, Chile avanzó en la equidad en el financiamiento, reconociendo que educar a un estudiante con necesidades educativas especiales requiere más recursos. ¿Esta ley tiene limitaciones? Sí, por supuesto que las tuvo. Aunque fue un gran avance, tuvo importantes limitaciones. Por ejemplo, dependencia de la gestión escolar. Escuelas con buena administración lograban implementar equipos multidisciplinarios de calidad. Escuelas vulnerables o rurales tenían más dificultades para acceder a los especialistas. Con respecto al foco en el financiamiento y no en la pedagogía. La subvención se entendía muchas veces como un recurso económico sin transformaciones profundas en el currículum o en la formación docente. Problemas también de diagnóstico. Se generó un fenómeno de sobrediagnóstico de estudiantes con necesidades especiales, transitorias, dificultades específicas de aprendizaje o lenguaje, porque cada diagnóstico significaba más recursos para la escuela. Segregación interna. En algunos casos, los PIE terminaron funcionando como aulas paralelas y no como apoyo en el aula común, lo que limitaba la verdadera inclusión. También tenemos en este decreto el 201 del año 2008, en donde la ONU, Organización de las Naciones Unidas, adopta este decreto sobre el decreto de las personas con discapacidad. Esto significó que el país se comprometió a garantizar igualdad de derechos, no discriminación e inclusión plena de las personas con discapacidad. La palabra de Dios en el Salmo 82:3 nos dice: defiende al débil y al huérfano, haz justicia al afligido y al menesteroso. Debemos preocuparnos de aquel que sufre, de aquel que está en desigualdad, de aquel que no está en las mismas condiciones que nosotros, los hijos de Dios. Esta idea y este pasaje de la Biblia refuerza la idea de justicia y de equidad, principios también presentes en cada uno de estos decretos. Tenemos también la alineación a estándares internacionales, compromiso con principios universales de derecho, la obligación estatal, principios claves como la dignidad inherente, autonomía individual y libertad de elección, igualdad de oportunidades, accesibilidad universal, participación e inclusión
plena. Aquí garantiza igualdad, accesibilidad, no discriminación y ajustes razonables. Establece también la obligación de garantizar igualdad y no discriminación. Base legal para políticas públicas en educación, transporte, trabajo y comunicación. Responsabilidad compartida del Estado, instituciones privadas y la sociedad. Relación directa con leyes nacionales y con la ley 20.422. También encontramos el decreto 170 del año 2009. En este decreto define criterios para determinar que estudiantes podían acceder a subvenciones de educación especial. Reconoció categorías de las necesidades educativas especiales, permanentes y transitorias. Cuanto a la limitación, redujo la visión inclusiva a un tema de diagnóstico médico sin profundizar en ajustes pedagógicos. Se reconoce, ¿cierto? Y también reconocemos las limitaciones que éstas pudieron producir. Con respecto a las evidencias y los datos reales, según el censo del 2002, podemos rescatar que un 12,9% de la población chilena presentaba alguna discapacidad. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje tenía acceso a la educación regular. En el año 2004, el Mineduc reportó que apenas un 0,8% de los estudiantes con discapacidad estaban matriculados en escuelas comunes. Tras la ley 20.201 del año 2007, los programas de integración escolar, PIE, comenzaron a crecer. En el año 2008 existían 5.300 establecimientos con PIE, cifra que ascendió a más de 11.000 en el 2015. Esto obligó a Chile a revisar su legislación interna para garantizar derechos, siendo un favor decisivo en la redacción de la ley 20.422. ¿Cuáles son los desafíos y limitaciones del marco previo? Falta de recursos, muchos establecimientos no tenían profesionales especializados, el enfoque médico rehabilitador predominaba la idea de integrar al diferente, más que transformar el entorno. Escasa fiscalización, las normativas se aplicaban de forma desigual, en regiones sobre todo. Resistencia social, persistía la percepción de la discapacidad que era un tema de asistencia y no de derechos. En conclusión, podemos decir que el marco legal ante la ley 20.422 fue fundamental para la inclusión de personas con discapacidad en Chile. Normas como el decreto 490 del año 1990, la ley 19.284 del año 1994, marcaron hitos iniciales en educación y participación social, mientras que la incorporación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2008 dio un giro hacia un enfoque internacional de derechos. Sin embargo, estas normativas tuvieron limitaciones, eran parciales y sectorizadas, carecían de un enfoque transversal de inclusión y su aplicación dependía mucho de los recursos disponibles. La ley 20.422 llegó en el año 2010 con un punto de inflexión, consolidando lo avanzado y estableciendo una normativa integral sobre igualdad de oportunidades e inclusión social. En definitiva, si estas leyes y decretos previos a esta ley 2422 no habrían sido posible el salto hacia una legislación inclusiva moderna, pero la experiencia muestra que la inclusión no depende solo de leyes, sino de la voluntad política, social y cultural de toda la sociedad. Antes de la ley 20.422 en Chile, la inclusión de personas con discapacidad en diversos ámbitos como la educación se regía principalmente por estos decretos, por estas leyes, por estas normativas. Este marco legal y normativo anterior a la ley 2422 marca un hito importante, un camino, un proceso para poder llegar a lo que hoy día conocemos como la ley 2422, en la cual estaremos estudiando en la segunda clase de este módulo, de este ciclo 2, y que espero que ustedes también tomen interés
en que esto es lo que fue abriendo camino para lo que hoy día podemos decir que son las leyes que amparan a las personas con discapacidad auditiva. Quiero darle las gracias a todos los estudiantes por estar atentos a esta primera clase. Que el Señor les bendiga poderosamente y espero que nos volvamos a encontrar en una segunda clase en donde ya vamos a estar abordando lo que es la ley 20.422. Quiero señalarles que les voy a dejar y les voy a enviar a cada uno de los grupos unas preguntas para que ustedes puedan desarrollar. Son preguntas que están directamente relacionadas con esta primera parte, esta primera clase, así que espero poder también ir recibiendo poco a poco sus respuestas y así poder comenzar a introducirnos legalmente a esta nueva etapa de introducción al mundo de los sordos. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.